El CEO millonario no había sonreído en 20 años, hasta que escuchó a la mesera cantar la canción de su amada difunta, y quedó paralizado. La lluvia golpeaba los cristales del Mercedes-Benz como balas perdidas contra el asfalto de Reforma. Sebastián Mendoza apretó el volante mientras el tráfico se convertía en un río de luces rojas que se difuminaban entre las gotas. A sus 48 años, había aprendido a controlar todo en su vida, sus emociones, sus empleados, sus competidores, pero el clima seguía siendo un adversario impredecible. ¿A dónde vamos, señor Mendoza?, preguntó Ricardo, su chofer, desde el asiento del copiloto. Con esta tormenta, mejor nos refugiamos en algún lado. Sebastián observó su Rolex. Las 7:30 de la noche. Tenía una cena de negocios en Polanco a las 8, pero los rayos que iluminaban el cielo como fotografías fantasmales le decían que no llegaría a tiempo. 22 años construyendo su imperio hotelero le habían enseñado que la puntualidad era poder, pero esta noche la naturaleza había decidido humillarlo. Ahí, señaló hacia una esquina del centro histórico donde las luces de un café parpadeaban como velas en la oscuridad. Esperamos ahí hasta que pase lo peor. Ricardo frunció el ceño. El jefe nunca pisaba lugares así. Sebastián Mendoza era sinónimo de restaurantes de 5 estrellas y clubes privados, donde una copa de whisky costaba lo que un trabajador ganaba en una semana. Pero la tormenta no respetaba clases sociales. El letrero desgastado rezaba «Café Nostalgia», en letras que alguna vez fueron doradas. Sebastián empujó la puerta de cristal empañado y una campana oxidada anunció su llegada. El aroma a café tostado se mezcló con el olor a madera vieja y lluvia que se colaba por las ventanas mal selladas. Era como entrar a una máquina del tiempo que lo llevara 30 años atrás, cuando él mismo era un joven arquitecto con sueños más grandes que su cartera. «Buenas noches», murmuró hacia la barra donde una mujer mayor limpiaba vasos con un trapo que había visto mejores días. «¿Puedo sentarme hasta que pase la tormenta?» «Claro, güerito. Tómale donde gustes», respondió la señora sin alzar la vista. «¿Te sirvo algo calentito? Está haciendo un frío del demonio». Sebastián escogió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía vigilar su Mercedes estacionado afuera. Se quitó el abrigo Armani empapado y lo colgó en el respaldo de la silla de madera que crujió bajo su peso. Todo en este lugar gritaba nostalgia. Las fotografías amarillentas en las paredes, las mesas desparejas, el piso de mosaicos que contaba historias de miles de pisadas. Un café americano apareció frente a él sin que lo hubiera pedido. La taza estaba desportillada, pero el líquido humeante prometía calor. Sebastián la tomó entre sus manos y por primera vez en años, permitió que sus hombros se relajaran. En su mundo de acero y cristal, había olvidado la textura áspera de la cerámica barata, el sabor honesto del café sin pretensiones. Entonces la escuchó. Una voz se alzó desde el pequeño escenario al fondo del café, suave como seda y desgarradora como el llanto. Sebastián alzó la vista y el tiempo se detuvo. No era ella, no podía ser ella. Aurora había muerto hace 22 años entre las llamas que aún visitaban sus pesadillas, pero esa voz, luna de miel, corazón de papel, las palabras flotaron por el aire cargado de vapor y recuerdos. Era la misma canción que Aurora cantaba mientras cocinaba en su pequeño departamento de estudiante, la misma melodía que tarareaba cuando creía que él no la escuchaba. Sebastián sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal helado en el pecho. La joven en el escenario no se parecía físicamente a Aurora. Esta tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo desordenada, la piel morena besada por el sol, y usaba un vestido azul sencillo que había conocido mejores tiempos. Aurora era rubia, de piel pálida como porcelana, siempre impecable incluso en la intimidad, pero cuando la chica cerró los ojos para alcanzar las notas altas, cuando ladeó la cabeza de esa manera particular, promesas que el viento se llevó, Sebastián se aferró a la taza con tanta fuerza que pensó que se rompería. Los recuerdos lo golpearon como olas furiosas. Aurora riéndose en su cocina diminuta. Aurora cantando esa misma canción mientras él la abrazaba por detrás. Aurora diciéndole que después de la boda buscarían una casa más grande, con jardín para los niños que vendrían. Aurora muriendo entre las llamas mientras él llegaba demasiado tarde para salvarla. La canción terminó, y el café estalló en aplausos modestos. La joven hizo una reverencia tímida y bajó del escenario. Sebastián la siguió con la mirada,
mientras se dirigía hacia la barra. Se ataba un delantal y comenzó a servir mesas como si acabara de terminar de lavar platos en lugar de romper corazones con su voz. «¿Quién es ella?», preguntó cuando la señora mayor se acercó a rellenar su taza. «Paloma. Es una niña buena, trabajadora como ella sola. Canta aquí los martes y jueves para sacarse unos pesitos extra». La mujer suspiró. «Pobrecita. Tiene una hermanita enferma. Se mata trabajando para pagarle los doctores. Paloma». Hasta el nombre era poético. Sebastián la observó moverse entre las mesas con gracia natural, sonriendo a los clientes regulares, esquivando las manos wandering de algún borracho ocasional, con la experiencia de quien había aprendido a defenderse sola. Tenía esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que Aurora también había poseído, esa capacidad de iluminar una habitación con su sola presencia. Cuando Paloma se acercó a su mesa, Sebastián sintió que el aire se espesaba. «¿Gusta algo de comer? Tenemos quesadillas de flor de calabaza que están del otro mundo», dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Había algo cauteloso en su manera de mirarlo, como si supiera instintivamente que él no pertenecía a este lugar. «No». «Gracias, el café está perfecto», logró articular. «Tu voz es extraordinaria». Paloma se sonrojó ligeramente. «Ay, no exageré, solo canto por gusto». «¿Estudiaste música?». La pregunta pareció incomodarla. «No tuve oportunidad de estudiar nada fancy. Aprendí sola, escuchando la radio». Su tono se volvió defensivo. «¿Usted es músico o algo así?». «No, no soy músico». Sebastián se dio cuenta de que había sonado como el ejecutivo condescendiente que era. «Perdón, no quise sonar. Es que me recordaste a alguien». Algo en su voz debió delatarlo porque Paloma lo estudió con más atención. Sus ojos eran color miel, diferentes a los verdes de Aurora, pero tenían la misma profundidad, la misma capacidad de ver más allá de las máscaras que la gente usaba. «¿A alguien especial?», preguntó suavemente. «A alguien que perdí hace mucho tiempo». La lluvia había aminorado, pero Sebastián no tenía prisa por marcharse. Por primera vez en décadas, no quería estar en ningún otro lugar. Paloma regresó a sus labores, pero él notó que ocasionalmente lo miraba de reojo, como si también sintiera esa extraña conexión que desafiaba toda lógica, cuando finalmente se puso el abrigo y dejó un billete de 500 pesos sobre la mesa, propina que representaba el salario de una semana para Paloma. Ella corrió tras él. «Señor, esto es demasiado. Quédatelo. Tu voz vale mucho más que eso», bajo la lluvia que ahora caía mansamente. Sebastián se volvió una vez más. Paloma seguía en la puerta del café, el billete arrugado en su mano, observándolo con una mezcla de gratitud y desconcierto. Esa noche, Sebastián canceló todas sus citas. Por primera vez en 22 años, no podía pensar en hoteles, en proyectos, en dinero. Solo podía escuchar una voz que había regresado del pasado para atormentarlo o salvarlo. No estaba seguro de cuál de las dos opciones lo aterraba más. Sebastián no durmió esa noche. Se quedó despierto en su penthouse de Polanco, mirando las luces de la ciudad que se extendían como un mar de estrellas artificiales hasta perderse en el horizonte. El whisky Macallan de 30 años que había servido se quedó intacto sobre la mesa de cristal, mientras su mente reproducía una y otra vez esa voz que había despertado fantasmas que creía enterrados para siempre. El martes siguiente, se encontró manejando hacia el centro histórico sin siquiera recordar haber tomado la decisión consciente de hacerlo. Esta vez dejó el Mercedes en casa y tomó un Tsuru prestado de uno de sus empleados de mantenimiento. Si iba a regresar al café Nostalgia, tenía que hacerlo bien. La transformación fue meticulosa. Cambió el traje Brioni por unos pantalones de mezclilla desgastados y una camisa de algodón que había comprado en un Walmart de camino. Se despeinó el cabello perfectamente peinado y se quitó el Rolex, reemplazándolo por un Casio de plástico. En el espejo retrovisor, practicó una sonrisa menos controlada, más humana. «Santiago Herrera», murmuró para sí mismo, probando el nombre falso que había elegido. «Contador público. Vivo en la Roma Norte. Perdí a mi hermana por leucemia hace 5 años». La mentira se sentía áspera en su lengua, pero era necesaria. Sebastián Mendoza no podía simplemente aparecer en la vida de Paloma sin explicaciones. Pero Santiago era alguien que podía entender el dolor, alguien que tenía razones para ayudar. El café Nostalgia se veía diferente bajo la luz del día.
más gastado, más real. Las manchas de humedad en las paredes eran más evidentes. Los mosaicos del piso mostraban décadas de desgaste, pero también había algo auténtico en su decadencia, que los espacios inmaculados de su mundo nunca podrían ofrecer. Paloma estaba detrás de la barra, contando billetes arrugados con la concentración de alguien para quien cada peso importaba. Llevaba el mismo vestido azul de la noche anterior, pero ahora podía ver las costuras remendadas con cuidado, las pequeñas reparaciones que hablaban de una vida donde nada se desperdiciaba. «Buenos días», saludó, tratando de que su voz sonara menos impostada. «¿Puedo sentarme?» Paloma alzó la vista, y su expresión pasó por varias fases. Sorpresa de reconocerlo, cautela al ver su cambio de apariencia, y finalmente una curiosidad teñida de sospecha. «Buenos días», respondió lentamente. «Claro, donde guste, aunque hoy no canto hasta la noche. Lo sé, en realidad. Vine porque...» Sebastián se sentó en la misma mesa de la noche anterior. «Me llamo Santiago Herrera, soy contador público, y ayer, cuando te escuché cantar, me trajiste recuerdos muy profundos». «¿Santiago?» Paloma se acercó con una taza de café humeante. «Anoche no me dijo su nombre. No tuve la cortesía de presentarme correctamente. Fue una noche complicada para mí». Ella lo estudió con esos ojos color miel que parecían capaces de descifrar mentiras con la misma facilidad que leen los sentimientos genuinos. Por la persona que perdió, mi hermana, la mentira salió más fácil de lo que esperaba. Se llamaba Carmen. Murió de leucemia hace 5 años. Tenía una voz como la tuya. Solía cantar esa misma canción. La expresión de Paloma se suavizó inmediatamente. El dolor era un idioma universal que no necesitaba traducción. «Lo siento mucho. Debe ser muy duro cargar con eso». «Lo es. Por eso cuando la señora Rosa me contó que tienes una hermana enferma». Sebastián dejó la frase flotando, observando cómo la vulnerabilidad cruzaba el rostro de Paloma como una sombra. «Isabela no es mi hermana de sangre», dijo rápidamente, como si necesitara aclarar eso antes que nada. «Nos conocimos en el orfanato cuando yo tenía 8 años y ella 4. Cuando cumplí 18 y salí del sistema, la adopté legalmente. Bueno, algo así como legalmente. Los papeles son complicados. ¿Qué tipo de leucemia tiene? Linfoblástica aguda. Los doctores dicen que con el tratamiento correcto tiene muchas posibilidades, pero...» Su voz se quebró ligeramente. «Es muy caro. Trabajo aquí en las mañanas, limpio casas en las tardes y canto los martes y jueves, pero no es suficiente». Sebastián sintió una punzada de dolor genuino al ver la desesperación que Paloma trataba de esconder detrás de su dignidad. Aurora había tenido esa misma fortaleza, esa negativa a aceptar lástima incluso cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Cuánto necesitas?», preguntó sin pensarlo. Paloma se tensó inmediatamente. «No estoy pidiendo limosna. No ofrezco limosna. Te ofrezco ayuda porque sé lo que es ver a alguien que amas deteriorarse sin poder hacer nada. Porque sé lo que es contar cada peso mientras el tiempo se agota. ¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces». Sebastián la miró directamente a los ojos. «Porque Carmen me hizo prometer que si algún día tenía la oportunidad de ayudar a alguien en su situación, lo haría. Porque hay algunos dolores que solo se alivian ayudando a otros a no pasarlos». Era mentira y verdad a la vez. Carmen no existía, pero Aurora sí había existido. Y Aurora habría hecho exactamente eso, ayudar sin esperar nada a cambio. Paloma se sentó lentamente frente a él, las manos temblorosas alrededor de su propia taza de café. «El próximo ciclo de quimioterapia cuesta 50,000 pesos. Después vendrán las consultas especializadas, los estudios». Su voz era apenas un susurro. «Podría ser hasta 200,000 en total». Sebastián hizo cálculos mentales. Era el equivalente a lo que gastaba en vino en un mes, menos de lo que costaba la tapicería de cuero de uno de sus autos, pero para Paloma representaba años de trabajo. «¿Y si te consigo ese dinero? ¿A cambio de qué?». La pregunta salió cargada de una experiencia que hablaba de decepciones pasadas. «A cambio de nada. Solo, déjame conocer a Isabela. Déjame ayudar como me hubiera gustado que alguien hubiera ayudado a Carmen». Paloma lo observó durante largos minutos. En su rostro se libraba una batalla entre la desesperación, la desconfianza y algo que podría haber sido esperanza. «¿Por qué siento que hay algo que no me estás diciendo?». La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría.
Paloma tenía esa misma intuición que Aurora, esa capacidad de ver más allá de las palabras. Todos tenemos secretos, respondió finalmente, pero mi oferta de ayuda es genuina. No puedo aceptar tanto dinero de un extraño. Entonces no seamos extraños. Platícame de Isabela. Platícame de ti. Déjame ser tu amigo antes de ser tu benefactor. Paloma rió por primera vez desde que la había conocido. Una risa suave que transformó por completo su rostro. Mi benefactor. Hablas raro para ser contador público. Sebastián sintió que había metido la pata. Santiago Herrera no usaría palabras como benefactor. Leo mucho. Se excusó. Me gusta el lenguaje elegante. ¿De dónde eres? Tu acento es diferente. Del norte. Monterrey. Originalmente, me vine a la capital por trabajo hace años. Las mentiras se acumulaban como cartas en un castillo. Sebastián sabía que eventualmente se derrumbarían, pero por ahora le daban tiempo para entender qué estaba pasando dentro de su propio corazón. Isabela está en el Hospital General, dijo Paloma finalmente. Si realmente quieres conocerla, puedes venir conmigo mañana a su cita. Pero Santiago, si esto es algún tipo de juego cruel, te juro que no es un juego, la interrumpió. Te lo prometo. Cuando se despidieron esa tarde, Sebastián tenía una cita al día siguiente y un nombre que repetir hasta que se sintiera natural en sus labios. También tenía la sensación creciente de que estaba adentrándose en aguas más profundas de las que había anticipado. Paloma no era solo un eco de Aurora, era una persona completa, complicada, real, y eso lo aterraba más que cualquier negocio arriesgado que hubiera emprendido en su vida. El Hospital General olía a desinfectante y esperanzas rotas. Sebastián caminaba junto a Paloma por los pasillos de oncología pediátrica, tratando de ignorar las miradas de los niños con cabezas rapadas y sonrisas demasiado sabias para sus edades. Cada paso lo transportaba a otro hospital, otra vida, otro dolor que había enterrado tan profundo que casi había olvidado que existía. Isabela está en el cuarto 304, murmuró Paloma, apretando una bolsa de plástico llena de revistas usadas y dulces baratos. Está pasando por una mala racha. Los medicamentos la tienen muy débil. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? 6 meses desde el diagnóstico oficial, pero yo sabía que algo andaba mal desde antes. Se cansaba mucho. Le salían moretones de la nada. Su voz se quebró. Me decía que no era nada, que solo eran dolores de crecimiento. Los dos nos mentíamos. Sebastián quiso tomar su mano, ofrecerle el consuelo que él mismo nunca había recibido. Pero Santiago Herrera no era lo suficientemente cercano todavía para ese tipo de intimidad. En su lugar, murmuró, los niños son más fuertes de lo que creemos. ¿Carmen también era fuerte? La pregunta lo tomó desprevenido. Por un momento, la mentira sobre su hermana inexistente se enredó con recuerdos reales de Aurora, enfrentando su propio tipo de dolor. Sí, respondió, pensando en Aurora cuando perdió a sus padres en un accidente. Tenía una manera de encontrar luz incluso en los días más oscuros. El cuarto 304 era un pequeño universo de valor disfrazado de normalidad. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, fotografías de Paloma sonriendo desde marcos baratos, y una pequeña reproducción de la Virgen de Guadalupe que parecía vigilar cada respiración laboriosa de la niña en la cama. Isabela Sandoval tenía 16 años, pero la enfermedad la había reducido a huesos y espíritu puro. Su cabeza rapada estaba cubierta por un pañuelo colorido, y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que Sebastián reconoció inmediatamente. Era la misma llama que había visto en los ojos de Aurora, esa negativa absoluta a rendirse sin importar lo que el mundo les lanzara. «Isa, te traje visita», anunció Paloma con una alegría forzada. «Te presento a Santiago. Es un amigo». Isabela estudió a Sebastián con la desconfianza natural de alguien que había aprendido demasiado joven que los adultos a menudo prometían cosas que no podían cumplir. «¿Amigo de dónde? ¿Paloma nunca trae amigos?» «Nos conocimos en el café donde canta tu hermana», explicó Sebastián, sentándose en la silla de plástico junto a la cama. «Tiene una voz extraordinaria, la mejor del mundo», afirmó Isabela con la lealtad feroz de una hermana. «Cuando salga de aquí, va a ser famosa, ya verás». «No lo dudo». Sebastián observó cómo Paloma acomodaba las pocas pertenencias de Isabela, cómo ajustaba las almohadas, cómo fingía que no notaba cada mueca de dolor.
Era exactamente lo que él había hecho con Aurora durante sus últimos días. Esa danza desesperada de normalidad mientras el mundo se desmoronaba en silencio. Santiago perdió a su hermana por la misma enfermedad que tienes, dijo Paloma suavemente. Quería conocerte. Isabela lo miró con nuevos ojos, una comprensión dolorosa pasando entre ellos. ¿Duele mucho?, preguntó sin rodeos. Perder a alguien así. Digo, la honestidad brutal de la pregunta lo desarmó por completo. En su mundo de ejecutivos y socios, nadie hablaba nunca de dolor real, de pérdidas que importaban más que las cifras en los estados financieros. Duele de maneras que no sabía que existían, respondió con más honestidad de la que había usado en años, pero también me enseñó a valorar cada momento que tengo con las personas que amo. ¿Por eso ayudas a Paloma? ¿Porque no pudiste ayudar a tu hermana? Sebastián sintió como si la niña hubiera metido la mano directamente en su pecho y tocado algo que llevaba décadas sin respirar. Algo así. Durante las siguientes 2 horas, Sebastián observó la dinámica entre las hermanas. Paloma contaba chistes malos para hacer reír a Isabela, quien fingía que las bromas eran más graciosas de lo que realmente eran. Isabela preguntaba por el café, por los clientes regulares, por el mundo exterior que parecía existir en otra dimensión desde su cama de hospital. Cuando la enfermera llegó para el siguiente tratamiento, Sebastián y Paloma se retiraron al pasillo. Ahí, bajo las luces fluorescentes que drenaban el color de todo, Paloma finalmente se permitió mostrar su agotamiento. «No sé cuánto más puedo hacer esto», susurró, deslizándose por la pared hasta sentarse en el piso. «Trabajo 18 horas al día y apenas junto para los medicamentos básicos. Los doctores hablan de tratamientos especializados, de procedimientos que cuestan fortunas. Me siento como si estuviera corriendo hacia un acantilado». Sebastián se sentó a su lado, ignorando las miradas de las enfermeras que pasaban. «No estás sola en esto». «¿Por qué?». Paloma lo miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Por qué alguien como tú querría meterse en este desastre? Tienes tu propia vida, tu propio trabajo. Porque hay algunos dolores que no se curan solos. Solo se alivian ayudando a otros a evitarlos». Era la verdad disfrazada de mentira. Sebastián no podía salvar a Aurora, pero tal vez podía salvar a la hermana de esta mujer que había despertado algo en él que creía muerto para siempre. «¿Sabes qué es lo más duro?», murmuró Paloma. «Isabela se preocupa más por mí que por ella misma. Ayer me preguntó si había comido, si estaba durmiendo bien. Una niña de 16 años con cáncer preocupándose por mi bienestar. Aurora era así también». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Aurora, pensé que tu hermana se llamaba Carmen». El pánico se extendió por su pecho como hielo. Había estado tan sumergido en los recuerdos reales que había confundido su mentira con su pasado. «Carmen Aurora», improvisó rápidamente. Le decíamos Aurora porque odiaba su primer nombre. Decía que Carmen sonaba demasiado anticuado. Paloma asintió, pero Sebastián notó que algo había cambiado en su expresión, una pequeña arruga de confusión, que no había estado ahí antes. Debe haber sido muy especial. Lo era. Tenía esta manera de hacer que todo pareciera posible, incluso cuando sabíamos que no lo era. ¿Cómo murió? La pregunta lo golpeó como un puño. Sebastián cerró los ojos y por un momento permitió que los recuerdos reales fluyeran. Las llamas consumiendo la casa de Aurora, el sonido de las sirenas llegando demasiado tarde, el olor a humo que había permanecido en su ropa durante semanas. «En un incendio», murmuró. «Estaba sola en casa, para cuando llegaron los bomberos. Dios mío, qué horrible». Paloma puso su mano sobre la suya, y Sebastián sintió una descarga eléctrica que no había experimentado en décadas. Su piel era suave pero callosa por el trabajo, cálida y real de una manera que lo hacía sentir más vivo de lo que se había sentido en años. «Perdón», dijo ella retirando la mano. «No quise». «No, está bien. De hecho, es la primera vez en mucho tiempo que hablar de ella no me destroza completamente». Era verdad. Hablar de Aurora con Paloma era como encontrar un bálsamo para una herida que había estado infectada durante años. Tal vez porque Paloma entendía el dolor desde adentro, o tal vez porque su voz llevaba ecos de la mujer que había perdido. Cuando salieron del hospital esa tarde, Sebastián sintió como si hubiera corrido un maratón emocional. Paloma caminaba en silencio a su lado, perdida en pensamientos que él no podía descifrar. «Santiago», dijo finalmente cuando llegaron a la parada del autobús.
esa oferta de ayuda. ¿Sigue en pie? Por supuesto. Entonces acepto, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, esto es un préstamo, no un regalo. Te voy a pagar hasta el último peso, aunque me tome años. Segundo, quiero conocerte mejor antes de aceptar tanto dinero. Y tercero, vaciló. Si esto es porque me parezco a tu hermana o te recuerdo a ella, necesito saberlo. No quiero ser el fantasma de nadie. Sebastián la miró fijamente. Paloma era más perceptiva de lo que había anticipado, más valiente también. Aurora había tenido esa misma capacidad de ir directamente al corazón de las cosas, sin importar lo incómodo que fuera. «Eres tú misma», dijo finalmente. «Completamente tú misma». Era verdad y mentira a la vez. Paloma era única, pero también era un puente hacia una parte de sí mismo que había creído perdida para siempre. Cuando el autobús se la llevó, Sebastián se quedó parado en la banqueta, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 22 años. Por primera vez desde la muerte de Aurora, tenía algo por lo que esperar el día siguiente. 2 semanas después, Sebastián se había convertido en Santiago tan completamente que a veces olvidaba cuál era su verdadera identidad. Los martes y jueves se sentaba en la misma mesa del Café Nostalgia, escuchando a Paloma cantar como si fuera la primera vez. Los miércoles la acompañaba al hospital, donde Isabela había comenzado a llamarlo Tío Santiago, con el cariño espontáneo de los niños que reconocen bondad genuina. Lo que no había anticipado era lo fácil que sería enamorarse de Paloma por sus propios méritos. Era la manera en que mordía el labio inferior cuando estaba concentrada contando las propinas. La forma en que se reía con todo el cuerpo cuando Isabela hacía una broma particularmente mala. Su terquedad para aceptar más ayuda de la que consideraba justa, insistiendo en pagarle el café cada vez que él visitaba el lugar. La suavidad inesperada en su voz cuando cantaba canciones de cuna para tranquilizar a Isabela durante los días difíciles. Aurora había sido fuego y pasión, una estrella que brillaba intensamente hasta consumirse. Paloma era agua y tierra, constante y nutritiva, el tipo de mujer que construía hogares y curaba corazones rotos con paciencia infinita. Esa tarde de miércoles, durante la cita rutinaria de Isabela en el hospital, el mundo de Sebastián se resquebrajó sin aviso previo. «Señor Herrera», lo llamó la doctora Méndez, la oncóloga de Isabela. «¿Podría acompañarme a mi oficina? Necesito discutir algunos detalles del expediente médico con usted». Paloma estaba en la cafetería comprando agua, e Isabela dormía después de su sesión de quimioterapia. Sebastián siguió a la doctora por el pasillo, asumiendo que querían discutir opciones de tratamiento o costos adicionales. «Siéntese, por favor», dijo la doctora, acomodando una carpeta gruesa sobre su escritorio. «He estado revisando toda la documentación médica de Isabela para el siguiente protocolo de tratamiento y me encontré con algunas irregularidades en sus documentos de identidad». «¿Qué tipo de irregularidades?» «Bueno, según los papeles que tenemos, Isabela Sandoval fue adoptada informalmente por Paloma cuando ésta cumplió 18 años. Pero cuando traté de verificar la información para el seguro médico, descubrí que hay un expediente de nacimiento adicional bajo otro nombre». Sebastián sintió que el aire se espesaba a su alrededor. «¿Otro nombre?» «Isabela Aurora Domínguez». La doctora lo miró por encima de sus anteojos. «La fecha de nacimiento coincide, pero el apellido materno es diferente. Y aquí está lo interesante. Según este documento, la madre biológica se llamaba Aurora Elena Domínguez». El mundo se detuvo. Sebastián escuchó el zumbido de las luces fluorescentes, el murmullo distante de voces en el pasillo, el sonido de su propio corazón tratando de salirse de su pecho. Aurora, el nombre de su prometida muerta, estaba escrito en tinta azul, en un documento oficial que conectaba a Isabela con... «¿Está segura de que es el mismo registro?» «Completamente. Mire, aquí están las fechas. Isabela nació el 15 de marzo de 2009. Aurora Elena Domínguez murió en enero de 2003, según el certificado de defunción que encontré en el sistema. Pero aquí hay algo más extraño todavía». La doctora pasó las páginas del expediente hasta encontrar una fotocopia borrosa de un certificado de nacimiento. Según este documento, Isabela no es la única hija de Aurora Domínguez. Hay otro registro de nacimiento para una niña llamada Paloma Elena Domínguez, nacida el 8 de diciembre de 2001.
Sebastián sintió como si el piso hubiera desaparecido bajo sus pies. Los números bailaron frente a sus ojos, mientras su mente hacía cálculos desesperados. Aurora había muerto en enero de 2003. Paloma había nacido en diciembre de 2001. Eso significaba que Aurora había estado embarazada cuando tenían 19 años, justo antes de morir. ¿Está diciendo que Paloma e Isabela son hermanas biológicas? Eso parece, aunque los documentos de adopción indican que se conocieron en el orfanato. Es posible que las separaran al nacer y ninguna supiera de la existencia de la otra hasta más tarde. Sebastián se aferró a los brazos de la silla, tratando de procesar información que desafiaba todo lo que creía saber sobre su vida. ¿Hay alguna manera de verificar esta información? Tendría que contactar al registro civil y posiblemente solicitar pruebas de ADN. Pero los documentos parecen auténticos. ¿Hay alguna razón particular por la que esto le preocupa? ¿Conocía usted a Aurora Domínguez? Yo. Necesito un momento. Sebastián salió de la oficina tambaleándose como un borracho. En el baño del hospital, se encerró en un cubículo y se permitió el lujo de un colapso silencioso. Paloma no era solo una mujer que se parecía vocalmente a Aurora, era la hija de Aurora, la hija que Aurora había tenido y que él nunca supo que existía. Las implicaciones lo golpearon como ondas sísmicas. Aurora había estado embarazada durante el último año de su relación. ¿Por qué nunca se lo había dicho? ¿Quién era el padre? ¿Por qué había dado a la niña en adopción? Y luego, la pregunta que lo hizo sentir náuseas. ¿Se había enamorado de Paloma porque era la hija de Aurora? O a pesar de serlo, cuando regresó al cuarto de Isabela, Paloma estaba sentada junto a la cama, leyendo en voz alta de una revista de espectáculos con la dedicación de alguien que hace que hasta los chismes de celebridades suenen importantes. Y dicen que la actriz está considerando retirarse para concentrarse en su familia. Leyó con una voz teatralmente seria que hizo reír a Isabela. Como si fuera tan fácil, murmuró Isabela. Retirarse y vivir feliz para siempre. ¿Por qué no?, preguntó Paloma. Si tienes suficiente dinero y a las personas correctas a tu lado, ¿por qué no puedes vivir feliz para siempre? Porque la vida real no es como las telenovelas, respondió Isabela con la sabiduría amarga de alguien que había crecido demasiado rápido. En la vida real, la gente que ama se enferma, o se muere, o te miente sobre cosas importantes. Sebastián sintió que la última frase era una flecha dirigida directamente a él. No todos mienten, dijo Paloma suavemente. A veces la gente solo guarda secretos para proteger a otros. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Isabela. La diferencia es la intención. Cuando mientes, lastimas a alguien a propósito. Cuando guardas un secreto, estás tratando de evitar lastimar a alguien. Sebastián se aclaró la garganta desde la puerta. ¿Interrumpo algo profundo? Tío Santiago. Isabela sonrió. Paloma estaba filosofando sobre mentiras y secretos. ¿Tú qué opinas? La pregunta lo puso en un dilema existencial. ¿Cómo podía dar consejos sobre honestidad cuando toda su relación con ellas estaba construida sobre mentiras? Creo que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, dijo cuidadosamente. La pregunta es si prefieres controlar cómo sale o dejar que explote por sí sola. Paloma lo miró con esa intensidad que siempre lo ponía nervioso. Suenas como si hablaras por experiencia. Todos tenemos secretos que nos pesan, respondió. La clave es saber cuándo el peso de guardarlos se vuelve más dañino que revelarlos. Esa noche, Sebastián se encerró en su estudio con una botella de whisky y todos los recursos de investigación privada que el dinero podía comprar. Para la madrugada, tenía un expediente completo sobre Aurora Elena Domínguez y sus 2 hijas. Aurora había tenido a Paloma a los 17 años. El padre del acta de nacimiento estaba listado como desconocido, pero una investigación más profunda reveló pagos sustanciales de la familia Vega a varias instituciones benéficas durante ese periodo. Armando Vega, hijo de un senador prominente, había estado estudiando en la misma universidad que Aurora. Las piezas del rompecabezas comenzaron a formar una imagen que lo hizo sentir físicamente enfermo. Aurora había quedado embarazada de Armando Vega. La familia Vega había forzado la adopción para evitar el escándalo. 2 años después, cuando Aurora estaba comprometida con Sebastián y había comenzado a buscar a su hija perdida, alguien había decidido que sabía demasiado. El incendio que había matado a Aurora no había sido un accidente, había sido un asesinato, y el hombre responsable seguía vivo, próspero
y ocupando una posición de poder político, Sebastián se sirvió otro whisky con manos temblorosas. Se había enamorado de la hija de Aurora sin saberlo. Había pasado semanas construyendo una relación basada en mentiras, solo para descubrir que toda su vida había estado basada en una mentira aún más grande. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar con el primer sol del amanecer. Sebastián tenía decisiones que tomar, verdades que enfrentar, y un corazón que no sabía si podría sobrevivir a lo que vendría después. La venganza que había estado durmiendo en su alma durante 22 años acababa de despertar. Hambrienta y sediente de justicia, Sebastián no había dormido en 3 días. Su oficina en el piso 42 de la torre ejecutiva parecía un centro de operaciones militares. Computadoras portátiles abiertas, fotografías esparcidas por toda la mesa de conferencias, documentos legales apilados como evidencia en un juicio que aún no había comenzado. Carlos Mendoza, su investigador privado más confiable, había trabajado sin descanso durante 72 horas para armar el rompecabezas de la vida secreta de Aurora. Lo que habían descubierto era una historia de poder, corrupción y asesinato que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno mexicano. «Jefe», dijo Carlos, dejando una nueva carpeta sobre el escritorio. «Encontré lo que estaba buscando». Sebastián alzó la vista de los documentos que había estado estudiando. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su traje arrugado por primera vez en décadas. La máscara del empresario implacable se había resquebrajado, revelando algo más primitivo y peligroso debajo. Las grabaciones y mucho más. Carlos activó una grabadora digital. La voz que salió de las bocinas era rasposa, cansada, pero inconfundiblemente la de Armando Vega. Tenía que hacerlo, ¿entiendes? La pinche escuincla iba a arruinar todo. Mi padre ya estaba considerándome para la candidatura al Senado. Y entonces aparece Aurora diciendo que quiere recuperar a su hija, que va a decir la verdad sobre el padre. La voz de otro hombre, más joven, respondió: «Pero jefe, matarla. Eso es demasiado lejos. Pudimos haberle pagado más, haberla amenazado». ¿Amenazarla? ¿Conociste a Aurora Domínguez? Esa mujer tenía el valor de 10 hombres. Una vez que se le metía algo en la cabeza, no había poder humano que la detuviera. Y ya estaba comprometida con ese arquitecto rico. Sebastián no sé qué, con él respaldándola, iba a tener los recursos para hacer ruido, para contratar abogados, para joder mi carrera antes de que empezara. Sebastián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Armando había conocido a Aurora, había sabido de su compromiso con él. El asesinato no había sido solo para silenciar a una madre buscando a su hija. Había sido para eliminar una amenaza específica a las ambiciones políticas de un sociópata. Además, no es como si la hubiera matado yo mismo. Contraté profesionales. Se suponía que pareciera un accidente doméstico. Problemas con la instalación eléctrica. Nadie iba a hacer preguntas. Pero salió mal. Los bomberos dijeron que había indicios de acelerante. Sí, bueno, esos pendejos que contraté no eran tan profesionales como creía. Pero para entonces ya no importaba. La investigación la cerraron rápido. Mi padre tenía contactos en la Procuraduría. Carlos detuvo la grabación. Sebastián se quedó inmóvil, procesando la confesión casual de un asesinato que había destruido su vida. ¿Cuándo fue grabado esto? Hace 3 meses. Vega estaba borracho en una fiesta privada, hablando con su jefe de seguridad. Uno de los meseros que trabajó esa noche tiene un hermano que maneja información para nosotros. Le pagó por la grabación pensando que algún día podría ser útil para algo. Hay más, mucho más. Vega no solo mató a Aurora, ha estado eliminando testigos y obstáculos durante años. Tenemos evidencia de al menos 4 asesinatos más, todos disfrazados como accidentes o suicidios. Y aquí está lo interesante. Carlos desplegó un organigrama complicado lleno de nombres y fotografías conectadas por líneas rojas. Aurora no fue su primera víctima relacionada con paternidades inconvenientes. En 1999, una estudiante de medicina llamada Carmen Restrepo apareció muerta en su apartamento después de amenazar con revelar que Vega era el padre de su hijo. En 2005, un periodista que investigaba conexiones entre la familia Vega y adopciones ilegales murió en un accidente automovilístico. En 2010, suficiente. Sebastián alzó la mano. ¿Qué hay de las niñas? ¿Cómo terminaron Paloma e Isabela en el mismo orfanato? Esa parte es más complicada,
Según los registros que pude acceder, Paloma fue dada en adopción inmediatamente después del nacimiento a una pareja de Guadalajara, pero cuando tenía 6 años, sus padres adoptivos murieron en un accidente de tráfico. Fue enviada de vuelta al sistema. Y Isabela nació 2 años después de la muerte de Aurora. Su padre biológico está listado como desconocido, pero tengo sospechas de que también puede ser hija de Vega. El patrón de pagos de la familia Vega a la madre de Isabela coincide con el mismo que usaron con Aurora. Sebastián sintió que el mundo se volvía aún más surreal. ¿Era posible que tanto Paloma como Isabela fueran hijas de Armando Vega? ¿Que el hombre que había matado a Aurora hubiera engendrado a las 2 mujeres que Sebastián había llegado a amar como familia? Hay manera de confirmar la paternidad. Necesitaríamos muestras de ADN de Vega, pero eso sería complicado de obtener sin que se dé cuenta, aunque... Carlos sonrió con malicia. Vega tiene un hijo legítimo, Armando Joner, que estudia en el TEC de Monterrey. Una muestra de él sería suficiente para establecer parentesco. Sebastián se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba vista a toda la Ciudad de México. Desde esa altura, la ciudad parecía un tablero de ajedrez donde él había estado jugando con piezas incompletas durante décadas. Carlos, necesito que hagas algo más. Dígame, quiero que investigues cada movimiento de Vega en los últimos 6 meses. ¿Dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿Qué proyectos está manejando? Si voy a destruir a este cabrón, necesito saber exactamente cómo hacerlo sin que las niñas salgan lastimadas. Las niñas saben algo de esto. Paloma no tiene idea de quién fue su padre biológico. Isabela tampoco. Y quiero que siga siendo así hasta que yo decida qué hacer con esta información. Sebastián regresó a su escritorio y tomó una fotografía que había estado mirando toda la mañana. Era una imagen de Aurora tomada 3 meses antes de su muerte, sonriendo en el parque donde solían caminar los domingos. En el fondo, borrosa pero visible, estaba la silueta de una casa que había visto en las fotografías de la escena del crimen. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Carlos suavemente. Según los informes forenses que conseguí, Aurora no murió inmediatamente en el incendio. Los bomberos encontraron evidencia de que trató de llegar a un closet en su recámara antes de que el humo la venciera. ¿Qué había en el closet? Una caja de seguridad pequeña. Cuando la abrieron, encontraron fotografías de una niña pequeña, certificados de nacimiento y una carta dirigida a mi futura hija. Aurora había estado guardando evidencia de la existencia de Paloma, preparándose para buscarla después de la boda. La realización golpeó a Sebastián como un martillo. Aurora había muerto tratando de salvar los únicos recuerdos que tenía de la hija que había perdido. Había muerto protegiendo el futuro que había planeado para su familia. ¿Dónde está esa carta ahora? En evidencia, archivada en el almacén de la Procuraduría, pero tengo contactos que podrían conseguir una copia. Hazlo. Quiero leer cada palabra que Aurora escribió sobre Paloma. Esa tarde, mientras esperaba a que Carlos regresara con más información, Sebastián se encontró manejando hacia el café Nostalgia sin haber tomado la decisión consciente de ir. Era jueves, lo que significaba que Paloma estaría cantando. La encontró en el escenario, bañada por la luz dorada del atardecer que entraba por las ventanas sucias. Cantaba Amor Eterno, con una voz que parecía cargar el peso de generaciones de mujeres que habían amado y perdido. En la audiencia, hombres con manos callosas se limpiaban lágrimas discretamente, y mujeres que conocían el dolor desde adentro asentían con reconocimiento. Sebastián se dio cuenta de que no era solo la voz de Aurora lo que escuchaba en Paloma. Era algo más profundo, más ancestral. Era el eco de todas las madres que habían perdido hijos, de todas las hijas que habían crecido sin padres, de todos los amores que habían sido robados por la violencia y la codicia. Cuando Paloma terminó de cantar y bajó del escenario, sus ojos se encontraron a través del café lleno de humo. En esa mirada había algo nuevo, una conexión que trascendía las mentiras que había construido entre ellos. «Santiago», murmuró cuando se acercó a su mesa. «Te ves terrible. ¿Estás bien? He estado pensando mucho últimamente». «¿En qué?» Sebastián la miró directamente a los ojos. Esos ojos color miel que había heredado de una madre que nunca conoció. En secretos, en las cosas que guardamos para proteger a las personas que amamos, y en cómo a veces esos secretos terminan siendo más dañinos que la verdad. Paloma se sentó frente a él,
estudiando su rostro con la intensidad de alguien que había aprendido a leer el dolor en otros. ¿Hay algo que necesites decirme? ¿Era el momento perfecto? Podía contarle todo. ¿Quién era realmente? ¿Quién había sido su madre? ¿Quién había matado a Aurora y por qué? Podía comenzar el proceso de justicia que había estado durmiendo en su corazón durante 22 años. Pero entonces pensó en Isabela en su cama de hospital, en la sonrisa frágil de Paloma cuando creía que nadie la estaba viendo, en la paz precaria que habían construido juntos durante estas semanas de mentiras. Sí, dijo finalmente. Hay algo que necesito decirte. Pero todavía no es el momento correcto. ¿Cuándo será el momento correcto? Sebastián tomó su mano sobre la mesa, sintiendo la suavidad de su piel y la fuerza callosa debajo. Cuando estés seguro de que puedo protegerte de las consecuencias. Era una promesa y una amenaza envuelta en la misma frase. Sebastián iba a destruir a Armando Vega, pero primero tenía que asegurarse de que Paloma e Isabela estuvieran a salvo del fuego cruzado. La verdad tendría que esperar un poco más, pero la venganza ya había comenzado a moverse. Silenciosa e implacable como la justicia que Aurora nunca había recibido, Paloma había notado que Santiago tenía secretos. Se veía en la manera en que sus ojos se endurecían cuando creía que ella no estaba mirando, en cómo sus manos temblaban ligeramente cuando hablaba de su hermana Carmen Aurora, en el modo en que sus respuestas sobre su pasado sonaban ensayadas, demasiado perfectas. Lo que no había esperado era encontrar la verdad de la manera más cruel posible. Era martes por la mañana. Isabela había tenido una noche difícil en el hospital, y Paloma había dejado su bolsa de trabajo en el cuarto mientras correteaba entre enfermeras y doctores. Cuando Santiago llegó con flores frescas y ese café especial que compraba en una tienda cara del centro, Paloma le pidió que cuidara a Isabela mientras ella bajaba por sus cosas. «Claro, ve tranquila», le dijo Santiago, acomodando las flores en el florero de plástico junto a la cama. «Isa y yo tenemos mucho de qué platicar, ¿verdad, chiquita?» Isabela sonrió débilmente desde la cama. Los últimos tratamientos la habían dejado más delgada, más frágil, pero sus ojos seguían brillando con esa determinación que hacía que Paloma creyera que todo iba a salir bien. «Tío Santiago, ¿me puedes contar más de Carmen Aurora?», preguntó Isabela con esa curiosidad infantil que persistía a pesar de todo. «Paloma dice que te pones triste cuando hablas de ella, pero a mí me gusta escuchar historias de hermanas que se cuidan entre ellas». Paloma se detuvo en la puerta. Algo en el tono de Santiago la hizo voltear. Su rostro había cambiado completamente, como si una máscara hubiera caído de repente. «¿Qué quieres saber de ella?», murmuró Santiago, pero su voz sonaba diferente, más profunda, más cargada de dolor. «¿Era bonita? ¿Se parecía a ti? Era la mujer más hermosa que he conocido en mi vida», respondió Santiago, y Paloma sintió una punzada extraña en el pecho. Tenía el cabello rubio como el sol, ojos verdes como esmeraldas, y una voz que podía hacer llorar a los ángeles. Paloma frunció el ceño. Esa descripción no coincidía con lo que Santiago le había contado antes. Carmen Aurora era supuestamente su hermana, pero la estaba describiendo como «¿La amabas?», preguntó Isabela con la franqueza brutal de los niños. «La amé más que a mi propia vida», susurró Santiago. «Era mi prometida. Íbamos a casarnos en la primavera de 2003, pero entonces se detuvo abruptamente, como si hubiera despertado de un trance. Sus ojos se encontraron con los de Paloma en la puerta, y ella vio el pánico puro cruzar su rostro. «Paloma, yo, tu prometida». La voz de Paloma salió como hielo. «Pensé que Carmen Aurora era tu hermana». Santiago se puso de pie lentamente, las manos extendidas como si estuviera tratando de calmar a un animal salvaje. «Puedo explicarte». «¿Explicarme qué?». Paloma entró al cuarto y cerró la puerta tras ella. «Explicarme por qué me has estado mintiendo durante semanas. Explicarme por qué inventaste una historia sobre una hermana que nunca existió». Isabela miraba entre ambos con confusión y miedo crecientes. «¿Qué está pasando?», murmuró. «Tío Santiago, ¿de qué habla Paloma?». «Isabela, cielo, necesitas descansar», dijo Paloma, tratando de mantener la voz calmada. «Santiago y yo tenemos que hablar en privado». «No, quiero saber qué pasa». «¿Santiago nos mintió?». La pregunta directa cortó como cuchillo. Paloma miró a Santiago, esperando una explicación que tuviera sentido,
una razón que justificara las semanas de mentiras que había construido entre ellos. «Mi nombre no es Santiago Herrera», dijo finalmente, la voz quebrada. «Y Carmen Aurora no era mi hermana, era mi prometida, y murió hace 22 años en un incendio». Paloma sintió como si el piso hubiera desaparecido bajo sus pies. «Entonces, ¿quién eres?» «Sebastián Mendoza». El nombre la golpeó como una bofetada. Todo el mundo conocía a Sebastián Mendoza, el magnate hotelero, el hombre más rico de México, el empresario que aparecía en las revistas de negocios con trajes que costaban más que el salario anual de Paloma. «No», susurró, «no puede ser. Sebastián Mendoza no viene a cafés baratos, no se sienta en sillas de plástico en hospitales públicos. No ayuda a meseras pobres con hermanas enfermas», terminó Sebastián con amargura. «Es exactamente lo que estás pensando, ¿verdad? Que esto fue todo un juego cruel, una diversión para el hombre rico aburrido. ¿Fue así?» La voz de Paloma era apenas un susurro. «¿Fue todo mentira?» Isabela comenzó a llorar silenciosamente en la cama, las lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. «Todo duele», murmuró. «Los adultos siempre mienten. Siempre». Sebastián se acercó a la cama, pero Isabela se encogió lejos de él. «Isabela, princesa, por favor, déjame explicarte». «No», gritó la niña. «No me digas princesa. No eres nuestro tío Santiago. Eres un extraño rico que estaba jugando con nosotras». Paloma cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de la traición. Todas esas tardes en el hospital, todas esas noches en el café, todos esos momentos íntimos donde había comenzado a confiar en él, a sentir algo que había confundido con amor. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué nosotras? ¿Qué podrías ganar mintiendo a dos personas que no tienen nada que ofrecerte?» Sebastián se pasó las manos por el cabello, destruyendo el peinado perfecto que mantenía incluso cuando fingía ser clase media. «Porque tu voz, la primera noche que te escuché cantar, sonabas exactamente como Aurora. Pensé que me estaba volviendo loco, que era algún tipo de señal o castigo del universo. Así que decidiste venir a investigar como si fuéramos experimentos de laboratorio». No fue así. Al principio tal vez, pero después me enamoré de ti, de la mujer que eres, no del fantasma de quien solías sonarme». Paloma rió con amargura. «De la mujer que soy, ni siquiera sabes quién soy realmente. Has estado enamorado de una versión de mí que construiste en tu cabeza, mezclada con recuerdos de tu prometida muerta. Eso no es cierto, ¿no? Entonces dime, Sebastián Mendoza, ¿qué sabes realmente sobre mí? ¿Sabes que tengo pesadillas todas las noches sobre el día que Isabela se muera? ¿Sabes que a veces odio cantar porque me recuerda que soy buena en algo, pero no puedo usarlo para salir de la pobreza? ¿Sabes que hay días en que desearía no haber adoptado a Isabela porque la responsabilidad me está matando?» Las palabras salieron como balas, cada una diseñada para lastimar. «Paloma, por favor, no, tú no me conoces. Conoces a la versión idealizada que creaste en tu mente, la perfecta sustituta de Aurora que canta como ella y te hace sentir menos culpable por seguir vivo». Sebastián la miraba con dolor genuino en los ojos, pero Paloma ya no podía distinguir entre sus emociones reales y las actuaciones que había estado presenciando durante semanas. «Todo lo que siento por ti es real», murmuró. «Cada momento que hemos pasado juntos, cada conversación, cada vez que te he tocado la mano, basado en mentiras, todo basado en mentiras». Paloma se dirigió hacia la puerta, pero Sebastián la alcanzó. «Espera, hay algo más que necesitas saber, sobre Aurora, sobre por qué murió, sobre... No quiero saber nada más. Ya hiciste suficiente daño. Paloma, Aurora era tu madre». Las palabras salieron como un grito desesperado que se estrelló contra las paredes del cuarto de hospital. Paloma se congeló con la mano en el picaporte. «¿Qué dijiste?» «Aurora Elena Domínguez era tu madre biológica. Te tuvo a los 17 años y te dieron en adopción. Cuando murió, estaba tratando de encontrarte para recuperar la custodia después de que nos casáramos». Paloma se volvió lentamente, su rostro completamente blanco. «Estás mintiendo, otra vez». «No, tengo los documentos, los certificados de nacimiento, todo. Aurora era tu madre, y el hombre que la mató sigue vivo, sigue libre, y está en una posición de poder donde puede lastimarte a ti y a Isabela». El mundo de Paloma se desintegró completamente.
No solo había perdido al hombre del que se había enamorado, sino que acababa de descubrir que toda su vida era una mentira. Su identidad, su historia, su familia, nada era lo que había creído. «Vete», susurró. «Vete ahora mismo. Paloma, por favor, déjame explicarte todo. Hay cosas que no entiendes, peligros de los que necesito protegerte. Vete», gritó con una furia que sorprendió incluso a Isabela. «No quiero volver a verte. No quiero tu dinero. No quiero tu ayuda. Y definitivamente no quiero tus mentiras disfrazadas de protección». Sebastián la miró durante un momento que se sintió eterno. En sus ojos había dolor, desesperación y algo que podría haber sido amor genuino, pero ya no importaba. «Si cambias de opinión, si necesitas algo, mi número real está en el directorio. Sebastián Mendoza, Grupo Hotelero Mendoza. No lo necesitaré». Después de que se fue, Paloma se deslizó por la pared hasta sentarse en el piso, mientras Isabela lloraba silenciosamente en la cama. «¿Es cierto?», preguntó Isabela con voz pequeña, «que tu mamá murió y que el señor que creíamos que era nuestro tío la conocía? No sé qué es cierto y qué no», murmuró Paloma. «Ya no sé nada». Por primera vez desde que había adoptado a Isabela, Paloma se permitió el lujo de un colapso total. Lloró por la madre que nunca había conocido, por el hombre que había perdido, por la sensación de que toda su vida había sido una mentira. No sabía que afuera del hospital, Sebastián estaba sentado en su auto, llorando por primera vez en 22 años. Tampoco sabía que a 3 cuadras de distancia, el senador Armando Vega acababa de recibir un reporte de sus informantes sobre un empresario que había estado haciendo demasiadas preguntas sobre el pasado. La tormenta que había estado formándose durante décadas finalmente estaba a punto de desatarse, y todos iban a quedar empapados por la lluvia. 4 días después de la confrontación en el hospital, Isabela colapsó. Paloma estaba en el café Nostalgia, sirviendo mesas con movimientos mecánicos, cuando recibió la llamada de la doctora Méndez. Las palabras se perdieron en un zumbido ensordecedor. Recaída severa, necesidad urgente de hospitalización, búsqueda inmediata de donante compatible. «Señorita Sandoval, ¿me está escuchando? Isabela necesita un trasplante de médula ósea en las próximas 48 horas. Oh». Paloma colgó el teléfono y corrió hacia el hospital como si el demonio la persiguiera. La encontró en la unidad de cuidados intensivos, conectada a más máquinas de las que había visto en su vida. Su piel tenía un tono grisáceo que hizo que Paloma sintiera como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «Los medicamentos ya no están funcionando», explicó la doctora Méndez con la gentileza cansada de alguien que había dado demasiadas malas noticias. «Necesitamos encontrar un donante compatible inmediatamente. Y el procedimiento, bueno, es costoso». «¿Cuánto?» «Entre el procedimiento, la hospitalización prolongada y los medicamentos postoperatorios, estamos hablando de aproximadamente 500,000 pesos. Paloma sintió que el mundo se tambaleaba. 500,000 pesos. Era más dinero del que vería en toda su vida, más dinero del que existía en su universo de propinas contadas y trabajos de medio tiempo. «¿Y si no conseguimos el dinero?». La doctora no respondió verbalmente, pero su silencio fue más claro que cualquier palabra. Esa noche, Paloma se quedó en el hospital, sentada junto a la cama de Isabela, viendo cómo su respiración se volvía más laboriosa con cada hora que pasaba. A las 3 de la madrugada, con manos temblorosas, marcó el número que había memorizado, pero jurado nunca usar. «Sebastián», su voz salió como un susurro roto. «Soy Paloma. Paloma». El alivio en su voz era palpable. «¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿En el hospital, Isabela?» «Isabela se está muriendo». No hubo preguntas, no hubo reproches por los 4 días de silencio. Sebastián simplemente dijo: «Voy para allá». Llegó 20 minutos después, todavía en pijama y con el cabello revuelto, como si hubiera salido corriendo de la cama. Por primera vez desde que lo conocía, se veía completamente humano, sin las máscaras de poder o las mentiras cuidadosamente construidas. «¿Qué necesita?», preguntó sin preámbulos. «Un trasplante de médula ósea, 500,000 pesos, y no tengo derecho a pedírtelo después de lo que pasó, pero ya está hecho». Paloma lo miró con sorpresa. «¿Qué? Ya transferí el dinero a la cuenta del hospital».
También contraté a los mejores especialistas en trasplantes de médula ósea de toda América Latina. Vienen en vuelo desde Houston. Cuando, hace 3 días, en el momento en que supe que podrías necesitarlo, la simple honestidad de la respuesta la golpeó como una bofetada. Sebastián había estado preparándose para este momento, anticipando su necesidad antes de que ella misma la entendiera. ¿Por qué?, susurró. Después de cómo te traté, después de las cosas horribles que te dije, porque amo a Isabela como si fuera mi propia sobrina, y porque te amo a ti, sin importar cuánto me odies en este momento. Paloma se sentó pesadamente en la silla de plástico junto a la cama. No te odio. Odio las mentiras. Odio no saber qué es real y qué no. Odio sentir que todo lo que he vivido contigo ha sido contaminado por secretos. Sebastián se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Hay más secretos. Cosas sobre Aurora, sobre cómo murió realmente, sobre quién era el padre biológico de Isabela y tuyo. Pero no quiero añadir más mentiras entre nosotros. Así que te voy a decir la verdad completa, aunque me odies más por ella. Durante la siguiente hora, mientras Isabela dormía sedada, Sebastián le contó todo: la investigación privada, las grabaciones de Armando Vega confesando el asesinato, la teoría de que tanto ella como Isabela eran hijas del senador, los planes que había estado haciendo para exponer los crímenes. Paloma escuchó en silencio, su rostro pasando por oleadas de shock, dolor y finalmente una furia fría que Sebastián nunca había visto en ella. ¿Estás diciendo que el hombre que mató a mi madre biológica podría ser también mi padre biológico? Es posible. Los patrones de pago sugieren que Vega tenía relaciones con múltiples mujeres jóvenes durante esos años y que su familia pagaba para cubrir las consecuencias. Y tú has sabido esto todo este tiempo. Solo desde hace una semana estaba tratando de encontrar la manera de decírtelo sin ponerte en peligro. Paloma se puso de pie y comenzó a caminar en círculos por el pequeño cuarto. Entonces toda mi vida ha sido una mentira. Mi madre, mi padre, mi identidad, todo, no todo. Isabela es real, tu amor por ella es real, tu fuerza, tu talento, tu compasión. Esas cosas vinieron de ti, no de la gente que te hizo. ¿Y qué planeas hacer con esa información? ¿Vas a exponer a Vega? Sebastián vaciló. Esa era la idea original, pero ahora no sé si vale la pena el riesgo. Vega es poderoso, tiene conexiones en todo el gobierno. Si lo atacamos directamente, podría contraatacar, y ustedes dos serían los blancos más obvios. Paloma se detuvo frente a él. ¿Estás sugiriendo que dejemos que se salga con la suya? ¿Que el hombre que asesinó a Aurora siga libre porque es demasiado peligroso enfrentarlo? Estoy sugiriendo que tu seguridad y la de Isabela son más importantes que mi venganza. No es solo tu venganza, es justicia. Aurora merece justicia, y todas las otras mujeres que Vega ha lastimado también. Sebastián la miró con una mezcla de admiración y terror. Paloma, no puedes estar pensando en hacer algo al respecto. Sí, eso es exactamente lo que estoy pensando. Es demasiado peligroso. Vega no va a dudar en lastimarte si siente que eres una amenaza. Ya me lastimó. Me quitó a mi madre antes de que pudiera conocerla. Me robó la oportunidad de tener una familia real, una identidad real. Y ahora Isabela se está muriendo porque hemos vivido en la pobreza toda nuestra vida, mientras el hombre responsable de nuestro sufrimiento vive como rey. La determinación en su voz le recordó tanto a Aurora que Sebastián sintió escalofríos. Paloma, por favor, déjame manejar esto. Tengo recursos, conexiones, maneras de protegerte mientras buscamos justicia. Como me protegiste mintiéndome durante semanas. La pregunta lo golpeó como una bofetada. Tienes razón. Manejé todo mal desde el principio. Pero no voy a cometer el mismo error 2 veces. Si hacemos esto, lo hacemos juntos, con honestidad completa entre nosotros. Paloma lo estudió durante largos minutos. Y después, digamos que exponemos a Vega, que conseguimos justicia para Aurora. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros, tú y yo. Hay un nosotros después de todas las mentiras. Sebastián sintió como si estuviera caminando sobre cristal roto. Eso depende de ti. Yo sé lo que siento, pero entiendo si ya no puedes confiar en mí. No sé si puedo confiar en ti, pero sé que no puedo hacer esto sola. Y sé que Isabela te ama.
y que tú la amas a ella. Eso tiene que contar para algo. En ese momento, Isabela se movió en la cama, murmurando algo en sueños. Ambos se acercaron inmediatamente. ¿Qué dijo?, preguntó Sebastián. Paloma sonrió por primera vez en días, dijo tío Santiago, incluso dormida. Todavía confía en ti. ¿Y tú? Paloma tomó su mano, sintiendo la familiaridad de sus dedos entrelazados con los suyos. Estoy dispuesta a intentarlo, pero sin más mentiras, sin más secretos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos como socios iguales, sin más mentiras, prometió Sebastián, afuera del hospital. Ninguno de los dos notó el auto negro estacionado al otro lado de la calle, o al hombre que había estado fotografiando sus movimientos durante las últimas 4 horas. Armando Vega había decidido que Sebastián Mendoza había hecho demasiadas preguntas durante demasiado tiempo, y ahora que sabía que había una conexión personal entre el empresario y las hijas que había dejado huérfanas, tenía exactamente la palanca que necesitaba para silenciarlo para siempre. La guerra había comenzado oficialmente, aunque solo uno de los bandos sabía que estaban luchando. El trasplante de médula ósea fue un éxito. Isabela había pasado 3 semanas en recuperación, y finalmente los doctores confirmaron que su cuerpo estaba aceptando el injerto. Por primera vez en meses, Paloma se había permitido respirar. Había comenzado a creer que tal vez el futuro podría ser algo más que una lucha constante por la supervivencia. Sebastián había mantenido su promesa de honestidad total durante esas 3 semanas. Le había mostrado cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia que había recopilado sobre Armando Vega. También había contratado seguridad discreta para el hospital y para el apartamento de Paloma. Aunque ella apenas se había dado cuenta, fue Paloma quien insistió en que era hora de actuar. No podemos esperar para siempre, le dijo a Sebastián mientras caminaban por los pasillos del hospital después de visitar a Isabela. Cada día que pasa, Vega tiene más tiempo para cubrir sus huellas, para prepararse contra cualquier amenaza. Los abogados dicen que necesitamos más evidencia sólida para asegurar una condena. Las grabaciones son buenas, pero necesitamos testigos, documentos oficiales. ¿Cuántos testigos crees que va a haber después de 22 años? Vega ha tenido décadas para eliminar cualquier evidencia que lo comprometa. Sebastián se detuvo frente a las ventanas que daban vista al estacionamiento del hospital. Paloma, una vez que hagamos esto público, no hay vuelta atrás. Vega va a usar todo su poder para destruirnos. Puede intentar hacerte parecer una oportunista que busca dinero. Puede atacar tu credibilidad. Puede matarme, como mató a Aurora. La simple honestidad de la declaración los hizo callar a ambos. Sí, admitió Sebastián finalmente. Puede matarte. Entonces más razón para actuar rápido. Esa misma tarde, Sebastián convocó una conferencia de prensa para el día siguiente. No reveló el tema. Solo anunció que el CEO de Grupo Hotelero Mendoza haría revelaciones importantes sobre corrupción en los más altos niveles del gobierno mexicano. La respuesta fue inmediata. Su teléfono comenzó a sonar con llamadas de periodistas, políticos, y finalmente, una voz que había esperado pero temido escuchar. Sebastián Mendoza. La voz de Armando Vega sonaba suave, casi amigable. Es un honor finalmente hablar contigo directamente. Sebastián activó la grabadora que ahora llevaba permanentemente conectada a su teléfono. Senador Vega, ¿en qué puedo ayudarlo? Creo que somos nosotros los que podemos ayudarte. Entiendo que mañana planeas hacer algunas declaraciones públicas que podrían resultar embarazantes para ciertas personas. Embarazantes. Esa es una manera interesante de describir el asesinato. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. ¿Sabes? Investigué un poco sobre ti después de que mis contactos me dijeron que andabas haciendo preguntas sobre el pasado. Resulta que tuviste una prometida que murió en un incendio hace muchos años. Aurora Domínguez. ¿Verdad? Una tragedia terrible. ¿A dónde quiere llegar? A que las tragedias tienden a repetirse, especialmente para la gente que no entiende cuándo dejar el pasado en paz. Por ejemplo, entiendo que ahora tienes una relación cercana con una joven cantante y su hermana enferma. Sería una lástima que algo les pasara, especialmente después de que la niña se está recuperando también de su trasplante. La amenaza era clara como cristal. Sebastián sintió que la sangre se le helaba en las venas. Si les tocas un cabello, no voy a tocarles nada. Mientras tú mantengas tu boca cerrada, cancela la conferencia de prensa, Sebastián.
Olvídate de tus teorías conspiracionales sobre el pasado, y todas las personas que amas van a estar perfectamente seguras. Y si no, entonces vas a descubrir que a veces la historia se repite de maneras muy exactas. La línea se cortó. Sebastián inmediatamente llamó a Carlos, su investigador privado. Necesito que vayas al hospital ahora mismo. Quiero seguridad triplicada alrededor de Isabela y Paloma. ¿Qué pasó? Vega acaba de hacer su movimiento, pero cuando Carlos llegó al hospital 10 minutos después, el cuarto de Isabela estaba vacío. Las sábanas estaban revueltas como si hubiera habido una lucha, y Paloma había desaparecido. Una enfermera los encontró corriendo por los pasillos. ¿Buscan a la señorita Sandoval?, preguntó. Se fue hace como 20 minutos. Dijo que tenía una emergencia familiar y que regresaría mañana temprano. ¿Se fue sola? No. Iba con su hermano. Sebastián y Carlos se miraron. Paloma no tenía hermanos. Puede describir al hombre que estaba con ella. Alto, bien vestido, muy educado. Dijo que venía de parte de usted, señor Mendoza, que había surgido una emergencia con el pago del hospital y necesitaban resolver algunos papeles urgentemente. El teléfono de Sebastián sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres volver a ver a Paloma, ven solo a la dirección que te voy a enviar. Tienes 1 hora. Si vienes con policía o con ayuda, ella va a tener el mismo final que su madre. La dirección que siguió era un lugar que Sebastián reconoció inmediatamente. La casa en ruinas, donde Aurora había muerto 22 años atrás. Carlos trató de convencerlo de que llamara a la policía, de que esperara refuerzos, de que no fuera solo hacia lo que obviamente era una trampa, pero Sebastián sabía que Vega hablaba en serio. Si no aparecía, Paloma moriría. Y si aparecía con ayuda, Paloma moriría de todas maneras. La casa había sido abandonada después del incendio, convertida en un monumento no oficial al fracaso de las investigaciones policiales mexicanas. Las paredes estaban ennegrecidas por el humo, las ventanas tapadas con madera podrida y el jardín completamente invadido por maleza. Sebastián empujó la puerta principal, que se abrió con un chirrido que resonó como un grito de agonía. «Paloma», gritó. «Estoy aquí, Sebastián». La voz de Armando Vega venía desde el piso superior. «Qué puntual eres. Sube, por favor. Tu novia está esperándote». Sebastián subió las escaleras de madera que crujían bajo su peso, cada paso llevándolo más cerca del lugar donde había perdido todo una vez, y donde aparentemente estaba destinado a perderlo todo otra vez. Encontró a Paloma atada a una silla en lo que había sido la recámara de Aurora. Sus ojos estaban llenos de furia más que de miedo, y tenía un corte pequeño en la mejilla que hizo que Sebastián quisiera destrozar a Vega con sus propias manos. «¿Estás bien?», le preguntó. «He estado mejor», respondió Paloma con una sonrisa feroz. «Pero este pendejo todavía no me ha roto». Armando Vega salió de las sombras. A los 65 años, seguía siendo un hombre imponente, con el cabello gris perfectamente peinado y el traje caro de alguien que había pasado décadas acumulando poder. Pero había algo podrido en sus ojos, algo que hablaba de demasiados crímenes y muy pocas consecuencias. «Sebastián Mendoza», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Finalmente nos conocemos en persona. Tengo que admitir que esperaba a alguien más. Intimidante. Déjala ir, Vega. Tu problema es conmigo. Mi problema es con cualquiera que trate de destruir lo que he construido. ¿Sabes cuánto trabajo me costó llegar donde estoy? ¿Cuántos obstáculos tuve que remover? ¿Cuántas mujeres inocentes tuviste que matar?» Vega se encogió de hombros. Aurora no era inocente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió buscar a su hija bastarda. Sabía que podía arruinar mi carrera, y decidió hacerlo de todas maneras, porque quería recuperar a su hija, porque era una egoísta que ponía sus propios deseos por encima del bien común. Yo he servido a este país durante décadas, he creado empleos, he impulsado leyes importantes, he hecho la diferencia en millones de vidas, y ella quería destruir todo eso porque, por un capricho maternal, Sebastián se acercó un paso, porque era su hija. Sí, su hija. Vega miró a Paloma con desprecio. Mi hija también, aunque nunca la reconocí oficialmente. Qué ironía del destino, ¿no? El gran Sebastián Mendoza se enamora de la hija de su prometida muerta y del hombre que la mató. Paloma habló por primera vez desde que Sebastián había llegado. No eres mi padre. Los padres protegen a sus hijos. Tú eres solo un asesino que no puede aceptar las consecuencias de sus actos.
Vega la abofeteó con tanta fuerza que la silla se tambaleó. «Ten respeto cuando le hables a tu padre». Sebastián se lanzó hacia adelante, pero Vega sacó una pistola y la apuntó directamente a la cabeza de Paloma. «Quieto. Ahora vamos a resolver esto como hombres civilizados». En el cuarto que olía a cenizas viejas y sueños muertos, 3 generaciones de dolor estaban a punto de enfrentarse en un ajuste de cuentas que había estado esperando más de 2 décadas. Y afuera, las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia, acercándose lentamente hacia la casa donde todo había comenzado y donde, aparentemente, todo iba a terminar. Las sirenas se acercaban, pero Armando Vega parecía completamente calmado. Mantenía la pistola apuntada a la cabeza de Paloma mientras caminaba en círculos por el cuarto en ruinas, como un depredador evaluando a su presa. «¿Sabes qué es lo más divertido de todo esto?», murmuró, sin apartar el arma. «Aurora murió exactamente en este lugar, en esta misma habitación. Estaba tratando de llegar a ese closet cuando el humo la venció». Señaló hacia una puerta quemada en la esquina del cuarto. «¿Sabes qué había en ese closet? Fotografías de esta niña», gesticuló hacia Paloma. «Documentos de adopción, certificados de nacimiento, cartas que nunca llegó a enviar. Aurora había estado guardando evidencia de la existencia de su hija bastarda, preparándose para joder mi vida después de casarse con su novio rico». Sebastián sintió que la furia crecía en su pecho como lava hirviendo. Aurora no sabía que eras un senador cuando decidió buscar a Paloma. Ella solo quería recuperar a su hija. «Aurora sabía exactamente quién era yo», estalló Vega. «Sabía que mi padre era senador. Sabía que yo estaba construyendo mi propia carrera política. Cuando decidió buscar a la escuincla, me mandó una carta diciéndome que tenía derecho a conocer a su padre biológico». Paloma habló con voz temblorosa pero decidida. «¿Conservas esa carta? ¿Para qué la querría conservar? Para recordarte de qué tipo de madre era Aurora. Para recordarte que ella no te estaba extorsionando. Solo quería darle a su hija una familia completa». Vega rió con amargura. «Familia completa. Yo ya tenía una familia completa. Una esposa apropiada, un hijo legítimo, una reputación que mantener. No iba a dejar que una puta de 17 años destruyera todo eso». «Aurora no era una puta», rugió Sebastián. «Era una estudiante universitaria que tú manipulaste y abandonaste. Era una niña estúpida que se creyó mis mentiras sobre el amor, igual que esta». Apuntó la pistola más firmemente contra la sien de Paloma. «¿Te contó el idiota de tu novio que también eres mi hija? ¿Que la sangre de un asesino corre por tus venas?» Paloma miró directamente a Vega, con una frialdad que impresionó incluso a Sebastián. «Que compartas mi ADN no te convierte en mi padre. Un padre ama, protege, sacrifica por sus hijos. Tú solo sabes destruir». «Qué conmovedora». Aurora decía la misma basura sentimental antes de morir. «¿Estuviste aquí cuando murió?». La pregunta salió con una curiosidad genuina que desconcertó a Vega. «¿Qué? Te pregunto si estuviste aquí, en esta habitación, cuando mi madre murió. ¿La viste luchar por llegar a las fotografías que guardaba de mí?». Vega vaciló por primera vez desde que había comenzado la confrontación. «Contraté profesionales. Se suponía que pareciera un accidente eléctrico, pero salió mal. Y cuando te diste cuenta de que iba a ser investigado como homicidio, tuviste que usar las conexiones de tu padre para cerrar el caso. ¿Cómo sabes eso?». Sebastián comprendió lo que Paloma estaba haciendo. Estaba haciendo que Vega confesara. Estaba grabando cada palabra en su memoria para usarla después. «Porque investigué. Porque a diferencia de ti, yo quería conocer la verdad sobre la mujer que me trajo al mundo. La verdad es que Aurora era una puta ambiciosa que pensó que podía chantajearme. La verdad es que eras un cobarde que mató a una mujer inocente para proteger tu carrera». Vega levantó la mano para golpearla otra vez, pero Sebastián aprovechó la distracción para lanzarse hacia adelante. Los 2 hombres cayeron al piso en una maraña de brazos y piernas, luchando por el control de la pistola. «¡Sebastián!», gritó Paloma. Tratando de liberarse de las cuerdas, el arma se disparó hacia el techo, enviando una lluvia de yeso podrido sobre los 3. Sebastián era más joven y estaba en mejor forma física, pero Vega luchaba con la desesperación de un hombre que sabía que no tenía nada que perder. «Debería haberte matado junto con tu prometida hace 22 años», gruñó Vega mientras trataba de recuperar el control del arma. «Inténtalo», respondió Sebastián, golpeando el brazo de Vega contra el piso hasta que soltó la pistola.
El arma patinó por las tablas de madera podridas hasta detenerse cerca de la puerta. Ambos hombres se pusieron de pie tambaleándose, jadeando por el esfuerzo. «Se acabó, Vega», dijo Sebastián. «Las sirenas están cada vez más cerca. Cuando llegue la policía, van a encontrar las grabaciones, los documentos, toda la evidencia de lo que has hecho. No van a encontrar nada». Vega sonrió con malicia. «Porque ninguno de ustedes va a estar vivo para testificar». Se lanzó hacia la pistola, pero Sebastián fue más rápido. Alcanzó a Vega justo cuando sus dedos tocaban el arma, y ambos cayeron hacia las escaleras. Paloma finalmente logró zafarse de las cuerdas y corrió hacia el borde de las escaleras. Abajo, los dos hombres habían rodado hasta el final de los escalones. Sebastián estaba inconsciente, con un corte sangrante en la frente. Vega estaba de pie, tambaleándose, con la pistola en la mano. «¡Basta!», gritó Paloma desde arriba. «Ya mataste a suficientes personas». Vega alzó la vista hacia ella, y en sus ojos había una locura que hablaba de décadas de crímenes sin castigo. «Todavía no termino. Primero voy a matar a tu novio, después a ti, y luego me voy a encargar de esa hermana tuya en el hospital. Voy a eliminar toda la línea de sangre de Aurora de una vez por todas. Isabela no tiene nada que ver con esto. Isabela también es mi hija, otra bastarda que nunca debería haber nacido». Paloma sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo furia, era algo más primitivo y peligroso. «Si tocas a Isabela, juro por Dios que te voy a...». «¿Qué? ¿Me vas a matar? Eres igual de débil que tu madre». Vega apuntó la pistola hacia Sebastián, que comenzaba a recuperar la conciencia. «Adiós, Sebastián. Debería haber hecho esto hace 22 años». En ese momento, las sirenas llegaron justo afuera de la casa. El sonido de puertas de autos cerrándose y voces gritando órdenes llenó el aire nocturno. «Policía, la casa está rodeada». Vega se volvió hacia la puerta, momentáneamente distraído. Sebastián aprovechó el momento para barrer las piernas de Vega, haciéndolo caer hacia atrás. El senador trató de mantener el equilibrio, pero su pie pisó una tabla podrida que se quebró bajo su peso. Cayó hacia atrás por las escaleras, y Paloma escuchó el sonido horrible de huesos rompiéndose cuando su cabeza golpeó contra el piso de concreto del primer nivel. Un silencio absoluto llenó la casa. Sebastián se puso de pie lentamente, tambaleándose por el golpe en la cabeza. Paloma bajó corriendo las escaleras y se arrodilló junto a Vega. El senador estaba respirando, pero sus ojos estaban vidriosos y un hilo de sangre corría desde su boca. «Armando, ¿me escuchas?». Vega enfocó la vista en ella con gran esfuerzo. «Paloma», su voz era apenas un susurro. «Lo siento, siento todo lo que le hice a tu madre. Siento no haber sido el padre que merecías». «¿Por qué?», preguntó Paloma, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué la mataste?». «¿Por qué?». «Porque tenía miedo de perder todo lo que había construido. Pero ahora veo que perdí todo de cualquier manera». La policía irrumpió en la casa en ese momento, con las armas desenfundadas y linternas cortando la oscuridad. «Manos arriba, nadie se mueva. Necesitamos una ambulancia», gritó Sebastián. «Hay un hombre herido». Pero cuando los paramédicos llegaron 10 minutos después, Armando Vega ya había muerto. Sus últimas palabras habían sido una confesión susurrada, que solo Paloma había escuchado. «Dile a Isabela, dile que su padre lamentó no haberla conocido». En el silencio que siguió, Paloma tomó la mano de Sebastián y sintió que 22 años de dolor finalmente comenzaban a sanar. La justicia había llegado, no a través de la venganza, sino a través del destino, y en la casa donde Aurora había muerto protegiendo los recuerdos de su hija, Paloma había encontrado finalmente las respuestas que había estado buscando toda su vida. «Se acabó», murmuró Sebastián, abrazándola mientras las luces de las ambulancias y patrullas pintaban las paredes en ruinas con colores de esperanza. «No», respondió Paloma, «ahora es cuando realmente comienza». 6 meses después, la capilla de la iglesia de San José estaba llena de flores blancas y voces susurrando bendiciones. Isabela, con el cabello ya creciendo en rizos suaves después de la quimioterapia, caminaba lentamente por el pasillo esparciendo pétalos de rosa. Su vestido rosa pálido flotaba a su alrededor como las alas de un ángel,
y su sonrisa irradiaba la alegría pura de alguien que había mirado a la muerte de frente y había decidido elegir la vida. «Lista, hermana», murmuró Isabela cuando llegó junto a Paloma en la entrada de la iglesia. Paloma se miró en el espejo pequeño que sostenía doña Rosa, la dueña del café Nostalgia. El vestido de novia había pertenecido a la madre de Sebastián, alterado cuidadosamente para su figura más pequeña. Era sencillo pero elegante, con encaje delicado que había sobrevivido 3 generaciones de mujeres Mendoza. «Más que lista», respondió Paloma, ajustando el velo que había sido un regalo de los empleados del hospital donde Isabela había sido tratada. En los últimos 6 meses, sus vidas habían cambiado de maneras que ninguno había anticipado. La muerte de Armando Vega había desatado una investigación federal que había expuesto una red de corrupción que se extendía por décadas. Docenas de casos cerrados habían sido reabiertos. Familias que habían perdido seres queridos habían encontrado finalmente respuestas, y varios políticos de alto nivel habían sido arrestados. Sebastián había testificado ante el Congreso, entregando toda la evidencia que había recopilado. Su testimonio había sido transmitido en vivo por Televisión Nacional. Y Paloma había estado sentada en primera fila, sosteniendo la mano de Isabela, mientras el hombre que amaba exponía los crímenes que habían definido sus vidas. La investigación también había revelado algo que cambió todo para Isabela. Las pruebas de ADN confirmaron que ella era indeed hija biológica de Armando Vega. Pero también revelaron algo más. Armando Jr., el hijo legítimo de Vega, había renunciado públicamente a todo lo que había heredado de su padre y había establecido un fondo fiduciario para todas las víctimas de los crímenes de Vega. Isabela había recibido una compensación que aseguraría su educación universitaria y cualquier tratamiento médico futuro que pudiera necesitar. Pero más importante aún, había recibido algo que nunca había tenido: una identidad completa, un lugar en el mundo que era completamente suyo. Paloma, la voz de Carlos, el investigador privado de Sebastián que se había convertido en algo así como el hermano mayor que nunca habían tenido, la sacó de sus recuerdos. «Es hora». Las puertas de la iglesia se abrieron, y Paloma vio a todos los que habían llegado a formar parte de su familia extendida. Los empleados del café Nostalgia estaban en las primeras filas, junto a las enfermeras y doctores del hospital que habían cuidado de Isabela. Los empleados de Sebastián estaban mezclados con vecinos del barrio donde Paloma había crecido, creando una congregación que habría sido impensable 6 meses atrás. Pero era Sebastián quien capturó toda su atención. Estaba esperándola en el altar, vestido con un smoking negro que había sido cortado perfectamente para su figura. Pero no era la ropa elegante lo que la hizo detenerse y sonreír. Era la expresión en su rostro, una mezcla de asombro, gratitud y amor tan puro que hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. A su lado estaba el padre Miguel, el sacerdote que había bautizado a Aurora cuando tenía 19 años, y que ahora, por una coincidencia que parecía diseñada por el destino, estaba oficializando la boda de su hija. «Queridos hermanos», comenzó el padre Miguel cuando Paloma llegó al altar. «Nos reunimos hoy para celebrar no solo la unión de Sebastián y Paloma, sino el triunfo del amor sobre el dolor, de la esperanza sobre el miedo, de la familia elegida sobre las tragedias del pasado». Durante la ceremonia, Paloma no pudo evitar pensar en Aurora, no de la manera dolorosa que había caracterizado los primeros meses después de descubrir la verdad, sino con una paz que había tardado mucho en llegar. Había comenzado a visitar la tumba de Aurora cada domingo, llevándole flores y contándole sobre Isabela, sobre Sebastián, sobre la vida que estaba construyendo. «Los votos», anunció el padre Miguel. Sebastián tomó las manos de Paloma entre las suyas. «Paloma, cuando te conocí, había estado muerto por dentro durante 22 años. Pensé que venías a mí como un eco del pasado, pero ahora entiendo que viniste como una promesa del futuro. Prometo amarte no como un sustituto de lo que perdí, sino como la mujer extraordinaria que eres. Prometo ser completamente honesto contigo, proteger a nuestra familia y construir contigo algo nuevo y hermoso que sea completamente nuestro». Paloma sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Sebastián, me enseñaste que el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperamos. Me enseñaste que a veces las mentiras más grandes esconden las verdades más importantes. Prometo amarte con toda la fuerza que heredé de Aurora,
con toda la determinación que aprendí cuidando a Isabela, y con toda la esperanza que tengo para el futuro que vamos a crear juntos, cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, y Sebastián besó a Paloma bajo el techo de la misma iglesia donde Aurora había buscado consuelo durante su embarazo. Isabela gritó de alegría desde la primera fila. «Ya somos familia oficial», exclamó, haciendo reír a toda la congregación. 3 horas después la recepción se celebró en el jardín trasero de la mansión de Sebastián en Las Lomas, pero había sido transformado para reflejar la nueva vida que estaban construyendo juntos. En lugar de los arreglos florales formales y caros que habían caracterizado las fiestas empresariales de Sebastián, habían elegido decoraciones sencillas, luces de colores colgadas entre los árboles, mesas largas donde se mezclaban empresarios millonarios con meseras del café, mariachis tocando junto a un cuarteto de cuerdas. Isabela había insistido en dar un discurso. Cuando era pequeña, comenzó, con la confianza de alguien que había sobrevivido a cosas que habrían destruido a adultos. Solía preguntarle a Paloma, ¿por qué no teníamos padres como otros niños? Ella siempre me decía que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, sino la gente que elige quererte y cuidarte. Miró directamente a Sebastián. Tío Sebastián, gracias por elegir ser nuestra familia. Gracias por salvar mi vida, por amar a mi hermana y por enseñarnos que a veces los finales felices sí existen. Mientras los invitados aplaudían, Sebastián se acercó a Isabela y la abrazó. Gracias a ti por enseñarme que el amor no conoce fronteras de edad o sangre, murmuró. Eres mi sobrina del corazón, y siempre lo serás. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y Isabela finalmente se había quedado dormida en una de las habitaciones de huéspedes, Sebastián y Paloma se encontraron solos en el jardín, bajo las mismas luces de colores que habían iluminado su celebración. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián, abrazándola desde atrás mientras miraban las luces de la ciudad extenderse ante ellos. En que Aurora estaría orgullosa, respondió Paloma. De Isabela, de mí, incluso de ti. Creo que le habría gustado saber que su muerte no fue en vano, que finalmente resultó en justicia. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Crees que le habría gustado que me enamorara de su hija? Paloma se volvió en sus brazos para mirarlo directamente. Creo que le habría encantado saber que las 2 personas que más amaba en el mundo se encontraron y se cuidaron mutuamente. Sebastián la besó suavemente, y por primera vez en 22 años, el beso no llevaba ecos de dolor o pérdida. Era completamente nuevo, completamente suyo. Hay algo que quería decirte, murmuró Paloma contra sus labios. ¿Qué? Isabela no es la única que va a necesitar cuidados especiales en los próximos meses. Sebastián se apartó para mirarla, confundido. ¿Qué quieres decir? Paloma sonrió y puso su mano sobre su vientre todavía plano. Quiero decir que vas a ser papá, Sebastián Mendoza. El asombro que cruzó su rostro fue seguido inmediatamente por una alegría tan pura que hizo que Paloma se riera de felicidad. ¿Estás... en serio? En serio. El doctor me lo confirmó ayer. Quería decírtelo hoy, en nuestro día de boda. Sebastián la levantó y la hizo girar, ambos riendo bajo las estrellas de México. Te amo, murmuró cuando la bajó. Los amo a todos ustedes. A ti, a Isabela, a este bebé que viene en camino. Ustedes son mi familia, mi vida, mi futuro, y tú eres el nuestro. En la distancia, desde la ventana de su habitación, Isabela los observaba con una sonrisa. Se había despertado para tomar agua y había visto a sus personas favoritas en el mundo celebrando juntas. Antes de regresar a la cama, murmuró una oración silenciosa de gratitud a Aurora, la madre que nunca había conocido, pero que de alguna manera había orquestado este final perfecto. Desde donde quiera que estuviera, los ecos del pasado finalmente habían sido reemplazados por las promesas del futuro, y en la casa que ahora albergaba amor en lugar de soledad, 3 corazones que habían estado rotos habían encontrado la manera de sanarse mutuamente. Luna de miel, corazón de papel, cantó Paloma suavemente mientras bailaban bajo las estrellas. Promesas que el viento se llevó, pero algunas promesas, agregó Sebastián, el viento las trae de vuelta, más fuertes que antes, y en algún lugar en el aire nocturno de México, Aurora Domínguez finalmente descansó en paz,